Si tomas notas, y espero que sí lo hagas, puedes escribir ahí en tus notas el título, que va a ser Disciplina en la Iglesia. Disciplina en la iglesia. Ahora no te salgas, porque los varones ya cerraron la puerta con candado, no te puedes escapar. Vamos a tener que aguantar este capítulo. Es un capítulo muy pesado, muy difícil, pero sabes, es bueno para nosotros escuchar y ver lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Es dicho que la iglesia en Corinto ya había crecido a un tamaño de 3,000 personas, entonces era un grupo grande. Dios había hecho algo maravilloso en esta ciudad y se encuentran con problemas. Es la razón por la cual Pablo escribió esta carta, y la segunda porque había problemas en la iglesia y a veces se tiene que hablar de esas cosas. Y dejamos, si recuerdan, nuestro estudio la última vez terminando capítulo 4. Y ahí en capítulo 4, si recuerdas, Pablo en el último versículo, ahí lo puedes ver, los deja con una pregunta y les dice: ¿qué prefieren? ¿Prefieren que yo llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Les dio opción, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Vara o quieren amor? ¿Quieren espíritu amable? Pablo obviamente se encuentra frustrado con la iglesia, que nos dijo en el primer capítulo, no les faltaba nada, no les faltaba ningún don, tenían evidencia de la gracia de Dios, pero aún les escribe cosas fuertes, palabras fuertes. Les había dicho ahí en capítulo 4 como resumen o trasfondo de que les iba a mandar a Timoteo, recuerdan, dice voy a mandar a Timoteo para ayudarles mientras que él se desocupaba para ir y para verlos a ellos en una manera personal. Él quería ir a verlos, pero no podía, entonces manda a Timoteo. Y yo les dije en esa prédica que a mí, personalmente, como el pastor de esta iglesia, no me gusta sacar la vara. No es como prefiero yo manejar aquí las cosas. Yo prefiero dejar que Dios trate con ustedes en una manera individualmente, que Dios a través de su palabra les hable a cada uno de ustedes. Tomo yo esa postura porque por esta razón: si yo los puedo convencer y persuadir a cada uno de ustedes a leer su Biblia en una manera cotidiana y en una manera sistemática, yo sé que Dios, tarde que temprano, va a dirigirse a esas cosas que a mí me pueden llevar a sacar la vara, ¿no? Y decir, ¿y tú qué onda? Y darles los latigazos que aquí les está diciendo Pablo. Yo reconozco que yo no tengo que amenazarlos con la vara cada vez que ustedes hacen algo que no me agrada, ¿sí? Porque realmente ustedes podrían sacar la vara y dármela a mí también, ¿no? O sea, no me agradó eso y vamos a darte. Cada quien, reconozco yo, tendrá que rendir cuentas con Dios. Y no me preocupo de eso. Fue Moisés en Éxodo 33 que orando dice: Señor, es tu pueblo, no es mío, entonces ustedes son de Él, no son míos, y por lo tanto yo tomo esa postura de decir, si ellos pueden leer, tarde que temprano van a ver eso en la palabra, y eso va a corregir el camino. Pero de vez en cuando, y no sucede muy seguido, pero de vez en cuando hay ocasiones donde, como el pastor, tengo que tomar decisiones de disciplina en la iglesia. Eso está pasando aquí en Corinto. Hay problemas y Pablo en capítulo 5 nos va a decir qué hacer cuando hay desenfreno en la iglesia. Sabes, es una cosa sacar la vara por cada cosita que pasa en tu vida, que lamentablemente muchas iglesias así lo manejan, y tú haces algo mal y te sacan la vara y otra cosa, y tienes que constantemente estar rindiendo cuentas con el pastor para ver si estás caminando bien y directo.
Es una cosa eso y es otra cosa sacar la vara cuando algo está contaminando al campamento. No podemos dejar que el pecado contamine a la iglesia. Y aunque no me gusta hablar de estas cosas, es necesario. Para mí hubiera sido mejor saltar 5 e ir de 4 a 6. Aunque 6 también es pesado. Y realmente todo el libro de Primera de Corintios es difícil. Pero este capítulo muy corto, solo son 13 versículos, lo vamos a ver en 3 partes y está como súper saturado de cosas que nos van a beneficiar. Es saturadísimo. Vean conmigo, si tomas notas, vamos a ver versículo 1 y 2, le vamos a poner la contaminación. Ahí nos va a decir lo que está contaminando la iglesia. Versículo 3 a 5 va a ser la acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se debe de hacer? Y luego versículo 6 a 13 va a ser la razón. Entonces tenemos una contaminación, va a haber una acción y luego nos va a decir por qué cuál es la razón por la cual tenemos que tomar este tipo de acción y disciplina en la iglesia de vez en cuando. Muy bien, la contaminación, versículo 1 dice esto: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya empezamos mal, ¿no? Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Paramos ahí para llamarles la atención a la palabra hay. Dice, hay entre vosotros fornicación. Esta palabra hay está escrita en el tenso presente, que significa que es algo que se estaba haciendo actualmente, y no solo eso, sino que se seguía haciendo, seguía sucediendo. No era algo de una vez, sino que era ya algo que era como un patrón en las vidas de la gente de esta iglesia. Y lo resalto y tomo el tiempo para hablar de esta pequeña palabra hay, porque no está hablando, y necesitas saber que no está hablando a la persona que la regó y se arrepintió y le ha dado la espalda al pecado. No, esto no está escrito para que tú y yo seamos el juez o el árbitro en las vidas de nuestros amigos, señalándole cada falta. No sé si te has topado con ese tipo de cristiano que nomás anda como averiguando y viendo a ver qué has hecho mal para darte un versículo. No está hablando de eso. En lugar de hacer eso, te animo a que le des espacio al Espíritu para que obre en la vida de tu amigo o de tu pariente o de la persona a quien tú te encuentras cada rato siendo el árbitro en sus vidas. Esto habla del que está actualmente, escúchenme bien, abrigando el pecado sin arrepentimiento. Es una cosa muy diferente. No permitas que el enemigo te condene si en un tiempo la regaste, pero has tratado con ese pecado, ha habido arrepentimiento en tu vida y ya dejaste eso atrás. No está hablando de eso. Les dice que hay en la iglesia, noten la palabra fornicación, y este tipo de fornicación ni se nombra entre los gentiles. Y luego les da un ejemplo. Son varias cosas que están sucediendo actualmente, se siguen haciendo, ¿sí? ¿Están conmigo? Y de todas esas cosas resalta un ejemplo específico. Dice, alguno tiene la mujer de su padre, porque va a tratar con esta perversidad en sí. Ahora, la palabra fornicación es la palabra en el griego porneo, de donde sacamos nuestra palabra pornografía o porno. Es la misma palabra y incluye una multitud de cosas. Y como para decir la definición de esta palabra fornicación o porneo, en pocas palabras es esto: fornicación es todo dentro del tema del sexo, aparte de lo que Dios estableció, que viene siendo, ¿qué? Por si no lo sabes o tienes dudas, es entre un hombre
y una mujer que están casados, ¿sí? Nada más vale. Según la Biblia, lo que dice, Dios permite el sexo solo dentro de esos parámetros y solo esos parámetros. Entonces todo lo que está fuera de eso se considera como porneo, como fornicación. Es muy fácil para nosotros ver el ejemplo que nos da aquí de este hombre estar y teniendo a la mujer de su padre y decir uno, pues eso no aplica a mí, entonces estoy bien. No, estamos hablando de pornografía, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de divorciar y casar de nuevo fuera de los parámetros de la Biblia. Estamos hablando de homosexualidad, o sea, es algo muy grande, no solo incluye lo que está diciendo aquí, todo eso es fornicación. En este caso, había un hombre que se había casado y su hijo estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y dices tú, qué feo. Y sí lo es. Pero cuando consideras la definición de fornicación, es igual que la persona que se pone en su computadora o su teléfono, lo que sea, y ve imágenes que no debe de ver. Para Dios es la misma cosa. Entonces que no te dé tanto asco esto, porque a veces nosotros también estamos involucrados en cosas que no le parecen bien al Señor. Ahora tengo que notar que no está hablando de incesto en sí. Incesto sería él teniendo relaciones con su madre. Si hubiera sido eso, nos hubiera dicho que era su madre, pero nota que dice que tiene a la mujer de su padre, su madrastra, ¿sí? Y era feo. No era su mamá, pero de todos modos era algo que ni los gentiles hacían. Y eso se me hace interesante porque le está hablando a la iglesia, le está hablando a ti y a mí. Si tú eres creyente, nos está hablando a nosotros. Ahora no te acuso de eso, pero esto suele suceder en la iglesia. Y Pablo le dan la noticia y ve verso 2, dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice algo muy interesante, dice que estaban envanecidos. ¿Sí vieron esa frase? O la palabra puede decir ser orgullosos. Estaban orgullosos en lugar de ¿qué? De lamentar, en lugar de despedir a esta persona de la iglesia. Creo que aquí la idea es que en lugar de tomar acción, decidieron aceptarlo y tolerarlo. Y de esa forma se encuentran envanecidos, donde pues mejor no decimos nada, no lo vemos, o sea, sabemos, pero es mejor no decir nada. ¿Por qué tomarían esa postura? Porque nadie, absolutamente nadie le gusta o quiere confrontar el pecado. Es difícil, ¿no? Tener que confrontar eso en la vida de alguien y llamarles la atención. Pero no solo eso. A veces no confrontamos el pecado por mantener una amistad y por eso lo toleramos. Y decimos en nuestro sí, sé lo que estás haciendo, pero pues eres mi amigo, entonces no voy a decir nada. Y por lo tanto no lo decimos. Por no querer ofender a alguien, también no lo hacemos. Decimos, híjole, pues no quiero ofender a mi amigo. ¿Qué va a pensar de mí? Pero pensé en otra razón, que creo que a lo mejor pasa más de lo que uno piensa. Creo que a veces no se habla y no tomamos acción por temor a que no estamos viviendo en una manera reverente y agradable a Dios. Y por eso decidimos no hacerlo. Porque si uno les llama la atención a ellos van a decir, ¿y tú qué?
Y porque no estamos viviendo vidas agradables a Dios, no tenemos cara, si puedo usar esa palabra, para decirle a alguien, oye, ese hermanito, hermanita, eso no está bien, a Dios no le agrada. El punto es que había desenfreno sexual en esta iglesia y nadie estaba triste por la vida de este varón. Nadie estaba llorando, nadie se avergonzaba por lo que estaba pasando en la iglesia, estaban envanecidos. Oh sí, sabemos lo que él está haciendo, pero pues está bien, no pasa nada. Pablo necesitaba instruirles en qué hacer y aquí en versículo 3 a 5 vemos esta acción. Pablo nos da lo que estaba contaminando a la iglesia y ahora dice en verso 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vamos a ver el versículo un poco más detalladamente. Quiero asegurarme que no nos confunda la palabra juzgado, porque cada vez que usamos o vemos esa palabra pensamos en algo malo, ¿no? El mundo dice que no me juzgues, déjame en paz, no me digas que estoy haciendo mal. Y veremos al final de este capítulo que tiene razón, el mundo tiene razón. Tú y yo no tenemos por qué juzgar al mundo. Pero aquí Pablo dice que aunque ausente en cuerpo, él ya juzgó a este varón. O sea, aunque yo no esté ahí, le llegó la noticia de este hombre y dice, yo ya lo juzgué. Ahora, la palabra, aunque puede significar condenar, el juzgar, aquí Pablo más bien está diciendo, yo ya he pronunciado o yo ya he declarado mi opinión sobre este hombre, yo ya lo juzgué, yo ya sé lo que se necesita hacer con este hombre. Les dice, a mí ya me llegó el problema, sé lo que está pasando, paren de esconder o de aprobar lo que está haciendo este varón, paren de hacerse de la vista gorda, básicamente les está diciendo. Ya sabemos, ya he decidido lo que se tiene que hacer con este hombre. Ahora, ¿qué se necesita hacer? Verso 4. Dice, en el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí viene siendo y está lo que es lo más difícil del ministerio, tener que despedir a alguien y decirle, sabes, ya no puedes congregarte aquí. Oí de un pastor que experimentó eso en la iglesia donde estaban reunidos así y él tuvo que señalar a ese hombre y dijo, todos conocen a fulano de tal, y todos dijeron que sí, y tuvo que decirles, este hombre está viviendo en desenfreno, está viviendo en fornicación, no se ha arrepentido, hemos hablado con él, entonces en este momento le voy a pedir delante de todos, imagínate el silencio que hubo en ese lugar, voy a pedirle a este hombre que se salga, ya no puede reunirse con nosotros. Y el Señor se paró y se fue. Es difícil, es algo de lo más pesado, pero lo único que nos da la autoridad para hacerlo es que, fíjense, verso 4 es en el nombre y el poder de Jesucristo, en este caso con el apoyo del apóstol Pablo. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, yo estoy con ustedes, ya juzgué lo que tiene que suceder, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta decisión de Pablo, lo que les está diciendo que hagan, no fue con coerción o con persuasión de Pablo, fue por el Señor Jesucristo. Esto no le agrada a Dios, ya hemos hablado con Él
y no lo quiere hacer, entonces despídanlo. La instrucción fue que despidan a este hombre y que lo entreguen a Satanás. Se oye muy fuerte, ¿no? Entrégalo a Satanás. No es que le iban a tocar a la puerta del infierno y aquí tenemos a fulano. No está hablando de eso. No está hablando de salvación. Tienes que saber, no está hablando, yo no determino quién es salvo o no. Nota lo que dice, es para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo. Entonces tienes que saber que no está hablando de salvación. El punto es que estando fuera de la iglesia, este hombre, esta persona, ahora está ausente de la bendición y de la protección de la iglesia, pero es salvo, que básicamente es entregar a esa persona a Satanás. El que no recoge con él, ¿qué hace? Desparrama. Entonces, si tú no estás con él, si tú no estás bajo la cobertura que tenemos en la iglesia, y dices tú, pues, ¿de qué hablas? O sea, ¿cuál cobertura? Yo esa la tengo donde quiera. Sí la tienes. Pero hay algo especial que pasa cuando estás en el rebaño, cuando estás con los demás. A ver si me puedo explicar bien. La persona que no se arrepiente, a la persona que le has hablado privadamente, como debemos de hacerlo primero según Mateo 18, es ir a la persona tú privadamente, tú solo, ve y confronta a la persona. Pero a la persona que no se arrepiente, hemos ido privadamente y luego hemos ido con testigos, porque es la siguiente instrucción ahí en versículo 16 de Mateo 18, y luego finalmente enfrente de la iglesia, y va uno a esa persona y no hace caso, se tiene que expulsar de la iglesia para esto, checa, para que pruebe y experimente las intenciones de Satanás, y eso es que acabar con él. Eso es entregarlo a Satanás. Está bien, tú no quieres estar aquí, no quieres obedecer, no quieres que te ayudemos. Ok, entonces te entregamos, lo dicen de una manera muy fuerte, pero te tenemos que despedir para que tú vayas y veas lo que Satanás quiere para ti, y eso es acabar contigo. No se vale tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Mejor ve y disfruta el mundo. O sea, ¿qué caso tiene? No vas a estar a gusto ni aquí, pero ni allá. ¿Sí? Entonces tienes que tomar una decisión, y en este caso la iglesia tuvo que tomar la decisión, pero noten que el espíritu es salvo, pero realmente estando fuera de la iglesia hay peligro. ¿Por qué peligro? Porque Jesús mismo ahí en Mateo 18 dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay una protección, hay una promesa que donde estamos reunidos en su nombre, diciendo el Señor, somos un montón de personas imperfectas, somos un montón de pecadores, pero estamos aquí, Señor. Estamos 2 o 3. Dios dice que Él va a estar ahí en medio de ellos. Entonces, lo resalto de nuevo, no está hablando de la persona que la ha regado o la persona que la regó una vez, se arrepintió y ya le ha dado la espalda a ese pecado. Porque entonces todos, estuviera vacía aquí la iglesia, la tendríamos que cerrar, porque no hubiera pastor y tampoco hubiera congregantes. Entonces tienes que saber que no está hablando de eso. A esta persona se le permite estar fuera de la presencia de Dios, pero solo porque ellos lo escogieron. No lo quisieron, no quisieron obedecer. Ahora, salvos, claro, pero al alcance de Satanás también al alcance. Es algo muy triste y doloroso. Ahora, ¿por qué tan severo? ¿Por qué no darle otra oportunidad y otra oportunidad? ¿O por qué no hacernos de la vista gorda como que nada está pasando? Creo que es por 2 razones.
Uno, porque la idea es de restaurar a esa persona. Queremos restaurar a la persona, queremos asegurarnos que no sigan caminando en ese desenfreno. Dice la palabra que el que abriga el pecado en su corazón, yo no lo oiré. ¿Quién quiere eso de tu compañero a tu lado, de tu pareja, de tu amigo? Que estén abrigando y que Dios diga, no lo oigo, no lo oigo, deja eso y te oigo. Entonces es para la restauración. Ahora al final voy a terminar con ese pensamiento, pero el objetivo nunca es la expulsión de la persona, sino la restauración. La idea es que cuando uno confronte a esa persona, que ellos digan, entiendo. Y nuestra historia termina, aunque pesado ahorita, va a terminar bonito, vamos a ver. Entonces tenemos que ser aquellos que aman a los demás lo suficiente para pasar por estas dificultades al lado de ellos. A ser aquellos que dicen, te amo lo suficiente para decirte que estás mal. Y necesitas arreglar eso. O no a su lado en comunión y compañerismo cotidiano, ahorita no lo va a prohibir, sino como listos para perdonar y para mostrar gracia. Porque sabes, a veces la distancia es lo único que ayuda. Es lo único que ayuda. Y aquí no te está diciendo que cuando esa persona es despedida de la iglesia y te topes con ellos en el centro, que le saques vuelta, que digas, ahí viene aquel que está entregado a Satanás, ¿verdad? Y que no, porque quizás me contamina. No es eso, es que cuando tú lo veas o la veas, que tú pidas y ores por oportunidad para quizás poder hablarles una vez más. Porque la idea es restauración, de que Dios los traiga a estar aquí con nosotros de nuevo. Queremos eso, no es para expulsar a gente a dos manos. Pero la otra razón que es algo severo es porque estas cosas contaminan y afectan al resto de la iglesia. Y eso pasa, es como en términos actuales, es como un cáncer, ¿no? Que empieza y contamina aquí, pero de pronto ¿qué? Invade al resto del cuerpo. Y eso es lo que hace este tipo de desenfreno en la iglesia. Ahora, yo siempre quiero errar al lado de la gracia. Si voy a cometer un error, quiero cometer el error en gracia. Mejor quiero decir, no, vamos a darle más gracia. Siempre. Pero hay ocasiones que para el mejoramiento de la mayoría, que somos todos, uno tiene que despedir a esa persona. Es mejor para todos. De hecho, vamos a ver el último punto. Pablo nos va a hablar de esto, de por qué es mejor para todos. La razón por la cual tenemos que tomar este tipo de acción. Vean verso 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Nueva masa es un buen nombre para una iglesia, ¿no? Nueva masa, no te creas. Sin levadura, como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dice aquí, poco de levadura leuda toda la masa. Aquí la masa es la iglesia, somos nosotros, ¿sí? Y la levadura es el pecado de esta persona. ¿Sí ven la imagen? ¿Sí ven el retrato que nos está dando aquí? La idea es que una persona infectada con ese tipo de desenfreno y más que nada de falta de arrepentimiento va a contaminar a los demás. Sabes, el problema no era tanto el pecado, sino que la falta de arrepentimiento. Eso es lo que leuda la masa. Sí, porque creo que aquí, si yo les permitiría pasar para decirnos su peor pecado,
yo creo que nos sorprenderíamos de esas cosas. Entonces no es el pecado en sí, sino que es la falta de arrepentimiento, de que alguien te llame la atención y que tú no lo aceptes y que diga la iglesia, pues está bien que siga haciendo. Eso es lo que leuda la masa, lo que lo esponja, lo que lo contamina, porque no sé si sabes, pero la levadura eso hace, o sea, arruina la masa, pero al punto donde se infla, estamos hablando de un pan, se infla, pero no para contaminarlo, sino que para donde esté perfectamente inflado, lo coces y lo metes al fuego, ¿sí? Para que se cosa ese pan. Pero si permites tú y no lo coces, ¿qué va a pasar? Va a arruinar a esa masa. En cuestión a pan y postres y lo demás, la levadura es buena. Pero en cuestión a la iglesia, al pecado, a la falta de arrepentimiento, es malo. Leuda toda la masa. De pronto, si no tratamos con eso, los demás piensan que ese tipo de comportamiento es aceptable delante de Dios. Y luego uno dice, y bueno, ¿y el hermanito por qué? ¿Y por qué él puede hacer eso y yo o sea, me vas a llamar la atención de lo que yo estoy haciendo y él? Y ves cómo puede de pronto empezar a contaminar a toda la masa. Pablo dice en verso 7 que Jesús fue nuestra Pascua. Me encanta eso, diciendo que el sacrificio pascual de Jesús que se ofrecía para la liberación del pueblo en aquel tiempo es Jesús. La idea es esta: si Jesús ya nos liberó, porque eso es lo que la Pascua hizo. Si recuerdas cuando las plagas de Egipto, fue la última plaga donde pusieron la sangre sobre el marco de la puerta para que pasara el ángel y no matara a los niños de esas casas. Fue esa protección, esa liberación que les dio Dios al pueblo de Israel y afectó a todo Egipto menos a ellos, y luego ya sí pudieron salir. Es la Pascua, algún día lo vemos si ves con nosotros el Antiguo Testamento en miércoles, nos va a tocar ver todo eso. Pero si Él ya nos liberó, si Jesús ya nos limpió de todo tipo de fornicación y de pecado, ¿por qué queremos regresar a lo mismo? Es básicamente lo que está diciendo aquí Pablo. Yo todavía recuerdo cuando batallaba con la esclavitud del alcohol y otros vicios. En un tiempo eso era lo que dominaba mi vida. ¿Sabes? Era levadura en mi vida, porque aún de creyente batallé unos años con el alcoholismo y con otras cosas. Ahora sigo siendo pecador, pero con esa cosa habitual, esa cosa que yo abrigaba, esa cosa que pues realmente a mí me gustaba, ¿no? Y todavía recuerdo haber leído Primera de Pedro, donde dice en el primer capítulo, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y leí yo eso y dije, ¿cómo me sigo conformando a los deseos que antes tenía? Ya soy una nueva criatura, ¿qué estoy haciendo? Y luego seguía leyendo y en capítulo 4 dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, fíjate, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, y luego da una lista. Y recuerdo yo leyendo eso y diciendo, ya no lo quiero. Esa es levadura vieja en mi vida. A lo cual te hago a ti la pregunta, ¿hay levadura vieja en tu vida? ¿Hay cosas que Dios te ha liberado de
pero tú te encuentras yendo a esas cosas otra vez y regresando a esa vieja levadura. Oh, pastor, no hagas ese tipo de preguntas. Estamos viendo la vida de este hombre. Vamos a enfocarnos en lo que está diciendo aquí. No se vale. Sería, yo creo, un desperdicio de nuestro tiempo no hacernos ese tipo de pregunta. Porque nos está hablando. Quizás hay alguien aquí esta mañana que está viviendo en vieja levadura. Y está viviendo con las cosas de las cuales Jesús te liberó. Dice que Él te ha dado el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Sabes cuánto poder se requiere para resucitar a un muerto? Y Jesús te ha dado ese mismo poder. ¿Para qué? Para que no tengas que caminar en ese tipo de pecado. Quizá para ti no es pecado sexual. ¿Qué tal la ira? ¿Qué tal ser explosivo? ¿Qué tal el egoísmo? A veces somos las personas más egoístas. Y si vemos el ejemplo de Jesús, vemos que Él fue todo lo contrario. Y esa es levadura vieja en nuestras vidas. ¿Qué tal el sobrecomer, glotonería? A veces es pecado, ¿sí? Si estamos haciéndolo para satisfacer algo en nosotros en lugar de ir a Jesús, eso es pecado. Levadura vieja, ¿qué tal vicios de varias formas? Cristo nos liberó de todas esas cosas. Y cualquier deseo que antes tenías cuando caminabas en ignorancia es levadura vieja. Entonces si dices, híjole, no tocó lo que yo estoy haciendo, está bien, cualquier cosa que hacías anteriormente, esa es levadura vieja y te animo a que lo elimines de tu vida, que lo eches fuera. Y aquí Pablo les dice que echen fuera a esta persona que estaba leudando la masa. Verso 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Evidentemente, ya les había escrito otra carta. No sé si viste, os he escrito por carta, pero oye, estamos leyendo Primera de Corintios, entonces ¿de qué está hablando Pablo? Parece ser que Primera de Corintios no la tenemos. Primera de Corintios es Segunda de Corintios y Segunda de Corintios es Tercera de Corintios. Ya los confundí. Están conmigo, ¿verdad? O sea, parece ser que fueron 3 cartas. No tenemos la primera carta registrada, pero ahí les había dicho que no se junten con fornicarios. Y luego verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Si te gusta subrayar y escribir en tu Biblia, puedes subrayar de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien los escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, puedes subrayar llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto me gusta. Me gusta porque aquí Pablo aclara que no está diciendo que no te juntes con incrédulos. Para muchos cristianos y de vez en cuando en iglesias, lo ideal es apartarse del incrédulo y vivir en una burbuja cristiana. Tal vez tú has asistido a ese tipo de iglesia donde te dicen, no te puedes juntar con nadie que no sea cristiano. Y mis papás, pues déjalos atrás, que no ves que dice la palabra y luego te citan otras cosas, ¿no? Y toman la palabra fuera de contexto. Oye, si mis amigos, déjalos atrás, ya no sirven. Y te dicen esto y solo comemos comida hecha por cristianos, solo los tacos de mi amigo porque es cristiano. Y los de la esquina que están buenos, pues que no lo ves, que está tomando y haciendo tacos. No compramos abarrotes si no son del hermano cristiano y vamos
10 kilómetros a comprar abarrotes donde a la vuelta tenemos la tiendita. Oh, no, pero es que, pues, ¿qué no ves la imagen que tiene ahí? ¿Y esa imagen, le tienes miedo? ¿Qué te va a hacer? Síganme, no se me vayan. Vamos al mecánico cristiano porque pues es el único, ¿no? Es el único que realmente lo ha inspirado Dios para poder trabajar en mi carro. Y creo que jamás pensaríamos comer con un avaro, con un ladrón o idólatra del mundo. Pienso en Jesús con Zaqueo. ¿Qué pasó después de que salvó o que habló con Zaqueo? Entró a su casa y empezó a comer con todos. Cuando Jesús llama a Mateo, lo acabo de leer. Cuando Jesús llama a Mateo y Mateo obedece y deja ahí la recaudación y lo que él estaba haciendo, ¿qué hace? Entra y empieza a comer con todos los demás publicanos y pecadores. Si me sirve mi memoria bien, fue Jesús que oró y dijo en Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hay que no malentender lo que está diciendo aquí. El mandato que está haciendo Pablo es no juntarse con aquel que se llama cristiano, pero está abrigando el pecado sin temer a Dios. Ese es el punto. Sí, porque ¿de qué otra forma vas a poder alcanzar al taquero que no es cristiano? O sea, pregunta. Hazte la pregunta, disculpa. Tenemos que ser sabios, ¿no? Y prudentes. Si mi vecino está tomando con los demás, que sucede casi cada día, y paso yo y me invitan a compartir en unas chelas con ellos, no lo voy a hacer. Pero, si paso, lo saludo. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Y platicas con él y hablas con él. ¿Por qué? Porque de esa manera ven quién eres, ven cómo manejas tu vida y más allá ven que tú tienes algo que ellos no tienen y eso los lleva a decir, oye, sí, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué no te acaban de estrellar el vidrio de tu camioneta como me lo hicieron hace poco? Y no andas todo enojado y demandando y Dios se encarga. ¿Cómo? Dios se encarga. Mi vecino me dijo, oye, vamos a poner cámaras, falsas, pero cámaras. Entonces, si pasas a mi callejón, tienes que, solo ustedes saben, ya la regué. Cámaras. No dije falsas. Y le dije, ¿sabes? Buena idea. Entonces yo sabiendo que iba a Estados Unidos y allá las encontraba, ¿sabes lo que hice? Le compré cámaras, 4. Le dije, aquí están. ¿Cuánto te debo? Nada, amigo. Son tuyas. Tú ponla, es tu casa. Entonces él está ahí donde me estaciono. Es tu casa. Tú ahí, si yo algún día me voy, quédate con ellas, son tuyas. Para que a ti te sirvan de protección, a lo menos que ustedes pasen por ahí, ¿verdad? Porque ya saben. Y todos los que van a escuchar. La regué, discúlpame Luis, vecino. Pero de eso habla, está hablando de juntarnos con, de no dejar de juntar con el incrédulo, sino con el que se llama cristiano. Verso 12. Porque, ¿qué razón? Le vamos a dar recio. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Hace una pregunta. Porque los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo hace una pregunta, ¿acaso es mi deber juzgar al incrédulo? Dice, no es mi deber, Dios lo juzgará. Yo no tengo por qué juzgar al incrédulo. Pero escúchenme bien, y a lo mejor esto te va a pisar un callo, te va a rozar, pero sí es mi responsabilidad juzgar al que se llama cristiano. Normalmente queremos hacer lo opuesto, ¿no? Queremos juzgar al incrédulo y no al creyente.
y queremos señalar al pecado del que no conoce al Señor, y aquí nos está diciendo lo contrario. No sé si sabías, pero lo necesitas saber. Cuando tú pusiste tu fe y tu confianza en nuestro Señor Jesús, tú le diste acceso a los demás a que te juzguen, o mejor dicho, a que examinen tu vida. La palabra es la misma de verso 3, de juzgar, donde Pablo dice, yo ya juzgué, yo ya di mi opinión. ¿Están conmigo? Entonces es cuando uno juzga al otro, uno da su opinión de esa persona. Pablo no está diciendo que condenes a la gente, esa es otra cosa. No es juzgar a condenar al infierno a la persona, sino que es examinar el fruto de su vida. Y tú como creyente tienes ese derecho en la vida de otro creyente, de ir y decir, oyes, ¿qué onda? Pero asegúrate que no le estés quitando la paja del ojo de tu amigo cuando tú traes una viga, ¿no? Y, ¿qué estás haciendo, verdad? Y ni lo puedes ver por esa viga que traes tú. O sea, tienes que checar tu vida. Pero tienes ese permiso. Pablo no habla de condenar. En Romanos 2 sí habla de condenar al incrédulo. Fíjate, dice, tal vez crees que puedes condenar o juzgar a tales individuos, hablando de los no creyentes del capítulo 1. Dice, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Ahí en Romanos 2 está hablando de condenar al infierno. El punto es este: ninguno de nosotros tenemos el derecho para juzgar la salvación de otra persona. No hablo de eso. Cuando tú examinas la vida, no es para decirle, ¿sabes qué? Yo creo que tú no eres salvo. ¿Y por qué tú? O sea, no estoy hablando de eso. Solo Dios sabe eso. Puedes tú tener tu opinión, decir, pues yo no creo por lo que está haciendo, pero eso no es para que tú y yo lo decidamos. No es para juzgar salvación, sino que nos da el derecho para, a ver si entienden, inspeccionar el fruto de sus vidas. Entonces tú puedes ser inspector de fruto. Sí, cuando vas tú a la barrotera o a la tiendita, cuando vas a escoger tú los aguacates, ¿a poco no los examinas? ¿O no? Aquí, ¿quién nomás agarra así el que le...? Nadie. O sea, lo ves y lo tocas y el de la tiendita está, no agarres los aguacates, ¿verdad? Pero uno quiere comprar el que está bueno, no quieres el que está podrido. Entonces eso es lo que Dios nos da acceso en la vida de otros, de examinar el fruto de su vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque nos queremos y nos queremos ayudar unos a los otros. Estamos en esto que le llamamos la iglesia y cristianismo juntos. Vamos caminando en esto juntos y estamos examinándonos. De nuevo, no está hablando de llamarle la atención a tus amigos cristianos con cada cosita. Déjate examino. No. O sea, examínate tú mismo mejor. Pero al no creyente no tienes derecho para juzgarlo. Dios ya lo juzgó. Ellos mismos ya sean juzgados por haberle dado la espalda al Señor. ¿Están conmigo? Entonces es algo muy diferente. Tenemos que reconocer eso. Está hablando de la persona que abiertamente está pecando y contaminando a la iglesia, tanto por fuera como por dentro. Por fuera, por ser mal testimonio a los demás; por dentro, que está afectando como esa levadura a todos los demás. Termino con lo siguiente. Fueron 13 versículos muy pesados, muy difíciles, donde vimos frases como fuese quitado en versículo 2. Y luego en versículo 5 dice que sea él entregado a Satanás. Y luego dice en versículo 9, no os juntéis con ellos. Y luego en versículo 13 dice, quita a esa persona dentro de ustedes. Y sin duda es un capítulo muy directo, es un capítulo muy difícil de compartir para mí, pero sabes, es necesario.
lo necesitamos oír. Pero tenemos que saber que el propósito de todo esto es la restauración. Restaurar a esa persona. El punto no es echarlos fuera para que tú y yo nos sentamos más espirituales. Oh, ya no está esa persona aquí. Nos debería de quebrar el corazón, romperlo y dar una compasión por esa persona que le hemos tenido que decir, sabes, para el mejoramiento de los demás, mejor te tienes que ir. Nos debería de afectar, porque es más fácil hacernos de la vista gorda o despedir a alguien y jamás oír de ellos, ¿no? Que ayudarles y discipularlos con la palabra de Dios. Pero ¿sabes que eso hemos sido llamados a hacer? Por eso es que digo que cuando te topes con esa persona en el centro no le saques la vuelta, sino que ve y platica con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué onda? Nos prohíbe estar en compañerismo con ellos donde dices, oh, no pasa nada, voy a tener ese tiempo, como que voy a seguir con mi relación contigo como si nunca ha pasado. Mientras que Tesalonicenses dice que te apartes de ellos para que se avergüencen. Y esa palabra avergonzar es arrepentir. Es el punto, es una restauración y a veces nos lleva a lugares donde tenemos que tomar acción muy difícil. No solo la iglesia, sino que ustedes también. Ustedes también. Ahora, si creemos que la palabra tiene el poder de penetrar hasta partir el alma y el espíritu y puede discernir pensamientos e intenciones a todo al quien le da el lugar de en su vida a la palabra, entonces es bueno buscar esas oportunidades para restaurar a la persona. Y en este caso tienes que saber que parece ser que este varón le dio el acceso a la palabra en su vida. Porque en Corintios 2, les iba a decir que volteen ahí, pero solo anótenlo. Segunda de Corintios 2, ahí por versículo 5, Pablo habla de este mismo hombre. Y dice esto, dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a ustedes que a mí. ¿De quién habla? Habla de este hombre. Pablo ni estaba ahí, dice, yo estoy en espíritu con ustedes. Pero no, dice, no exagero, este hombre causó muchos problemas, los lastimó. Y luego dice en verso 6, la mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplieran mis instrucciones a pie de la letra. Entonces él les escribe lo que vimos hoy para ver si lo hacían. Y ahora yo no te voy a pedir, si tú estás viviendo algo, tienes a un amigo, una amiga en la cual se encuentra en ese desenfreno ya abiertamente desobedecidos, yo no te voy a probar como lo hizo Pablo. Él los probó a ver si obedecen, sino que eso es entre tú y el Señor. Yo tengo la responsabilidad de darte la palabra y ahora tú a ver qué haces con ella. ¿Sí? Si Dios dice que te alejes de esa persona y no te has alejado, allá tú tienes que tratar con eso en tu vida. No yo. A mí no me estás afectando. Yo he tenido que hacer eso con alguien aquí en la iglesia. Ya no está aquí. Oh, cordial, sí. Les saludo cada vez que los veo. Pero jamás me voy a ir a juntar con ellos. No voy a ir a comer en su casa. No voy a decir, vamos a pasearnos. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me lo prohíbe la palabra. Y yo prefiero obedecer a Dios que quedar bien en esa amistad. Es algo difícil, ¿no? Y quizás eso le está hablando a alguien aquí. No sé. Pero a veces Dios nos lleva a hacer esas cosas. En este caso hay fruto. Porque hicieron eso. Dice, ustedes se opusieron. Y dice, ustedes lo hicieron, cumplieron con mis instrucciones a pie de la letra. Y luego en verso dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono.
Este hombre reconoció su error, evidentemente pidió perdón, y Pablo les dice 3 cosas: perdónenlo, consuélenlo y muéstrenle amor. ¿Por qué? Porque la iglesia no lo quería hacer. No, ya lo echamos fuera, y Pablo dice, no, ya basta. No vaya a ser que el desaliento lo lleve a pecar otra vez. Entonces hubo algo bueno. El objetivo que se quería de restaurar a este hombre sucedió. Ahora no nos damos cuenta hasta 2 de Corintios, pero la palabra de Dios es capaz de llevar a esa persona al arrepentimiento. Ahora, para nosotros, mi oración es que no nos despojemos de esa levadura vieja en nuestras vidas para no caer en tal disciplina como la que vimos hoy. Qué feo sería que más adelante tenga yo que despedir a alguien. No lo quiero hacer. O sea, si lo tengo que hacer, lo hago, pero no creo. Yo los conozco, son santos todos. Dios nos ha rescatado de todo eso. Hay que no volver al lodo que anteriormente dominaba nuestras vidas. Amén. Los dejo con un último versículo. Empezamos un año nuevo, donde es un buen tiempo para empezar de nuevo, donde puedes tomar esas decisiones y proponer en tu corazón, porque la palabra dice que el fiel amor del Señor nunca se acaba. Dice que sus misericordias jamás terminan. Dice, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Vamos a orar. Señor,